Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Dani Cabañas. El video de hoy es un poquito diferente. Rápidamente les cuento. Hace casi 3 años en mi iglesia me habían pedido que grabara mi testimonio porque íbamos a hacer un proyecto con varios testimonios. Y por una o por otra cosa no se dio. Hace poquito me acordé del video, lo busqué, me puse a verlo y dije, pues bueno, nunca tuve la oportunidad de compartirlo como tal. He hablado con gente y todo, pero no así como tal, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo ahora que ya ha pasado todavía mucho más tiempo? Y pues ahora sí que compartirlo con ustedes. Y ahora sí que también, si ustedes lo quieren compartir con alguien que crean que les pueda servir, también obviamente de eso se trata esto, ¿no? Así que muchas gracias por tomarse el tiempo, por verlo. Voy a intentar hacerlo pues lo más natural, contarles ahora sí que el proceso de todo lo que hizo Dios en mí y conmigo y a través de mí. Entonces pues vamos a empezar. Ok, primero, yo crecí creyendo en Jesús, creyendo en Dios, y crecí pues dentro de la religión católica. Ya como que un poquito más grande no era como que muy practicante, como que ya no, pues sí, ya no lo practicaba, ¿no? Entonces, eso creo que es importante mencionarlo. Y la verdad es que te puedo decir que mi vida fue muy linda. Nunca tuve como que problemas ni nada. Hasta de todas formas, muy chiquita, hasta la corta edad como de 11 añitos, eh, empecé a tener problemas con mi imagen corporal. Entonces, a esa corta edad empecé pues a querer bajar de peso, a compararme con cualquier persona que veía, mujer, amiga, familiar, o sea, todos. Me sentía gorda, o sea, cosas que una niña de 11 años no tiene por qué estar pensando ni pasando. Entonces, mi autoestima bajó muchísimo, estaba tan al pendiente de lo que el sexo opuesto decía de mí, incluso desde esa edad. Como que, ay, sí, cuántos niños como que dicen que estoy guapa y que estoy bonita y cuántos niños como que les gusto. Todas esas cosas era pues obviamente basado siempre en la imagen, ¿no? Y empecé, como les digo, con una autoestima muy baja, enfocándome mucho en eso y pues ya en esos años queriendo bajar de peso, ¿no? Entonces, desde esa edad empecé con trastornos alimenticios. Les puedo decir que he pasado por todos. Ahí empecé pues a dejar de comer porque obviamente quería bajar unos kilos. A los 12 años eh, tuve mi primera depresión diagnosticada. Empecé a ir con psicólogos y con nutriólogos porque pues yo a los 12 años tenía una depresión tan grande que yo decía, es que yo ya no quiero vivir. Entonces la verdad es que fue una etapa muy complicada en mi vida y pues tristemente eso se alargó de los 12 años pues como hasta hace 3 años. Fue bastante tiempo y les digo, desde esa edad, psicólogos y nutriólogos, pasé por todos, por miles y miles y miles, buscando manejar mi peso, obviamente manejar mis trastornos alimenticios, manejar mi depresión. Entonces obviamente se empezó a hacer como que una bola de nieve de muchas cosas que cada vez era más difícil controlar y pues a lo mejor estaba bien por periodos chiquitos de tiempo, pero la verdad es que volvía y volvía y volvía. Eso y pues también como que aunado a mi personalidad, también empecé como que con muchísimo perfeccionismo en todas las áreas, pero también pues en esa parte como de imagen, ¿no? Y de que es que tengo que pesar esto, tengo que verme así, tengo que tener esto y tengo que comer esto, como que todo muy, muy, muy marcado. Ya más adelante eh, pude ver que pues yo relacionaba mucho precisamente el tema del control con la comida y con mi cuerpo. Todos estos años te puedo decir que tuve pensamientos súper destructivos de mí, pensaba lo más bajo, o sea, mi autoestima estaba por los suelos, pensaba cosas horribles, me decía cosas horribles, eh, todo el tiempo, todo el tiempo. Ya en prepa más o menos, también empecé como que a buscar alivio en la comida y en el alcohol. Entonces también tomaba cuando salía, sentía como que era mi manera como de despejarme, ¿no?
y claro que acaba peor y peor y peor, porque sabemos que eso, más que la solución, solamente te hunde más en el hoyo. Una de las cosas que detonó muchísimo más todos estos problemas que yo ya tenía fue la pérdida de mi mejor amiga. Entonces me empecé a dar cuenta, claro, que cuando pasaba algo en mi vida que pues me descontrolaba, me causaba pues, no sé, sentimientos feos, mi cosa automática era recurrir a los trastornos alimenticios, porque con eso yo sentía que estaba en control. Entonces, a partir de ahí, mi depresión, mi ansiedad y los trastornos se fueron, o sea, hasta arriba. De verdad, me consumieron mental y físicamente como nunca antes lo habían hecho. Para este entonces yo ya vivía con mi ahora esposo, pero vivíamos juntos de novios. Nos comprometimos y nos fuimos a vivir juntos. Y aún teniendo como que la boda, futuro y muchas cosas hermosas y maravillosas en mi vida, yo no podía ver eso. Eso es lo que te hace la depresión y eso es lo que te hace la ansiedad. Tuve que renunciar a mi trabajo por la cantidad de ataques de pánico que me daban durante mi jornada. O sea, en lo que estaba ahí eran ataques de pánico, era encerrarme a llorar en lugares del trabajo. O sea, era una cosa espantosa. Ya no podía, era tan debilitante que de verdad no me podía a veces parar. Me caía, o sea, al piso llorando. Era una cosa espantosa. Y luego también empecé a compensar, pero comiendo. Entonces, como les digo, he pasado por todos los tipos de trastornos. Ahí pues también tenía como que trastorno por atracón y luego me volvía como que a la anorexia y lo bajaba y luego lo volvía a subir porque iba a la bulimia. Entonces fue como que todo un ciclo que, como les digo, la pérdida de mi amiga, la verdad es que sí hizo que las cosas se descontrolaran todavía más. Nunca lo había solucionado realmente porque no conocía a Cristo realmente. Era tan grande mi tristeza y mi depresión ya en esos momentos que me sentí identificada con mi versión de 12 años que ya no quería vivir. Y te puedo decir que a lo largo de todos esos años ha sido un pensamiento que tuve recurrentemente, pero en ese momento yo ya tenía como que mi plan B de cómo salir de este mundo. Como les digo, yo ya no quería vivir, no quería estar aquí. Era tan abrumador y tan fuerte todo lo que pasaba en mi cabeza día y noche, que decía, ¿cómo hago que esto se acabe? O sea, la única manera que yo veía era, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir. Entonces tenía mi plan B planeado, literal, y todo. Y pero Dios tenía otros planes. Me acuerdo que un día fui a una librería. Me encantaba leer, me encanta todavía leer libros. Y literalmente de repente vi un libro que decía una vida con propósito, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y yo, es lo que me vengo preguntando hace mucho tiempo, ¿no? Lo compré, lo empecé a leer y no me había dado cuenta que era un libro escrito por un pastor cristiano y es muy famoso, no sé si lo han escuchado y si no, de verdad, ese libro cambia vidas. Se llama Una vida con propósito y el pastor es Rick Warren. Entonces lo empecé a leer. Lo que leí literal me hacía todo el sentido, pero literal en el capítulo 2, o sea, desde el día 2 leí un salmo que venía escrito ahí. Es el Salmo 139. Este mero de aquí. Y en cuanto lo leí, no, o sea, no sé, siento que literalmente Dios me quitó como una máscara, un velo que tenía que me estaba tapando, que me impedía verlo a él y ver como que la realidad. Fue uno de los más difíciles. Este salmo es mi salmo favorito, evidentemente, y pues nos habla precisamente de eso, ¿no? Que no somos accidentes, no estamos aquí por azares del destino. Dios nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre y tiene propósitos maravillosos y Él ya sabe lo que va a pasar cada día de nuestras vidas, incluso antes de que uno solo de ellos existiera, ¿no? Entonces, al yo leer todo eso, dije, wow. Entonces, como les dije, yo crecí católica, en toda mi vida jamás había conocido a una persona cristiana.
Entonces dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿dónde encuentro esto, no? Tenía como que una, no sé, como que una hambre que decía, quiero más de esto, ¿dónde encuentro? Gracias a Dios, mi novio en ese entonces, ahora esposo, tenía un primo que era cristiano. Le dije, ¿sabes qué? Dile que quiero ir a su iglesia, quiero ver de qué se trata esto porque me encantó lo que estaba leyendo. Entonces, así fue como llegué a Jesucristo. Fui a la iglesia. Obviamente todo es muy diferente a pues, lo que se hacía en la iglesia católica, pero desde ese día incluso entré, fue la alabanza, la palabra, y al final, en el momento como de ministración, el pastor justo dijo, hay alguien aquí con pensamientos de muerte. Y yo dije, es que me está hablando a mí, yo sé que me está hablando a mí. Desde ahí acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de ahí, mi vida es otra cosa. No te quiero decir que en ese momento hubo esa transformación de 180 grados que muchas personas sí experimentan. Vinieron muchas luchas, pero te puedo decir que de la mano de Dios es una cosa totalmente diferente. Y te puedo decir que viéndolo hoy para atrás, o sea, de que ya pasó, valió la pena totalmente, simplemente de saber que acepté a Jesucristo, de que ahora entiendo y veo todas las cosas de una manera tan distinta, que gracias a Él soy otra. Literalmente tuve mi nuevo nacimiento, dejé el viejo yo atrás y todas las cosas fueron hechas nuevas por su enorme amor y gracia. Entonces, como les digo, de ahí no es como que todo haya sido súper bonito, pero lo acepté y dije, yo no me vuelvo a salir de aquí, yo quiero esto. Entonces, pues ahora sí que empecé a buscar más, a comprar mi Biblia. Nunca había leído la Biblia, pero la compré, empecé a intentar leer, a estudiar, me metí al discipulado en mi iglesia, iba todas las semanas. O sea, era una cosa como que un hambre de que es que esto es lo que yo sé que me va a sanar y esto es lo que yo sé que me va a quitar todos estos problemas, trastornos, depresiones, ansiedades, todo. Yo sé que la solución está aquí. El 2019 y el 2020 fueron los años más difíciles para mí. Sé que para el mundo en general, porque justo fue todo el tema de la pandemia, pero para mí personalmente, en el 2019 empezó también como que un deterioro físico de... Me sentía mal de todo, iba a los doctores, no encontraban qué era, tenía esto, me querían operar, me querían... O sea, era como un bombardeo de diagnósticos y de cosas que dije, ¿qué onda? Me empezó a entrar, claro que miedo. Además, yo seguía con problemas de alimentación, ¿no? Entonces, yo ahí traía muy fuerte el tema de la bulimia. Entonces no podía dejar de comer, comía muchísimo, pero luego compensaba. Entonces me laxaba, entonces hacía muchísimo ejercicio, entonces vomitaba, me tomaba de todo, o sea, un caos. Y claro que eso con ansiedad y todavía, pues sí, con depresión. Era un combo muy destructivo para mí. Claro que lo veo y sé que esa era la manera del enemigo de decir, óyeme, ¿cómo que te saliste de mi lado, ¿no? O sea, como que ya aceptaste a Jesús y que ahora estás del lado de la luz? Entonces, claro que no le gustó. Y era ataque tras ataque tras ataque. Pero pude ir resistiendo por la fuerza y por la gracia de Dios, porque yo sé que yo sola nunca hubiera podido. Cuando vi que de verdad se estaban saliendo las cosas mucho de control, decidí buscar ayuda profesional otra vez, pero un poquito más encaminada ahora sí que a los TCA. Y acudí a 2 clínicas que pues se especializan precisamente en eso. Estuve ya como que en un tratamiento como tal, como integral, con psiquiatras, con nutriólogos, muy enfocado en eso. Y las cosas no iban tampoco así que ustedes digan muy bien, ¿no? Seguía teniendo esos pensamientos porque no me dejarán mentir, si alguien de los que está viendo ha pasado por algún TCA, sabes que tienes esa voz en la cabeza que te dice cosas horribles de ti, que hace que te las creas y que te dice exactamente lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Entonces, esa voz no la podía callar de ninguna forma. Me seguía diciendo que estaba gorda, que estaba horrible, que para qué vivía, que nadie me iba a querer, que la vida de mis familiares, de mi novio, de todo el mundo iba a ser mejor si yo ya no existía.
todas esas cosas era día y noche, día y noche. Me empecé a creer, claro, que todas esas mentiras sobre mí, e incluso llegué a autolesionarme. Como les digo, fue un año muy complicado y ahí empecé a poner mi confianza en los doctores, en los psiquiatras, en las medicinas que me daban, más que en Dios. Entonces, error mío. Llega principio del 2020. Un día teníamos mi novio y yo un evento al que no quise asistir porque no me gustaba cómo me veía con la ropa que iba a llevar, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Ve tú, yo me voy a quedar aquí. Entonces me puse a escuchar alabanzas. Hay un grupo que se llama Mercy Me y la canción se llama Almost Home. La verdad es que es una canción divina. A la fecha la sigo escuchando, me encanta. Y habla precisamente, ¿no? De que ya estamos cerca de casa, que no perdamos la esperanza, que sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante, que cuando lleguemos a la presencia de Dios, todo lo que hayamos pasado, sufrido, que nada de eso va a importar porque ya no va a existir, que va a ser una libertad, un gozo, una plenitud impresionante. Y yo en esos momentos, viendo y escuchando esa canción a través de los lentes de la depresión, dije, oye, pues claro que va a estar increíble cuando ya esté con Dios. ¿Por qué no me voy de una vez? Ya no quiero estar así y quiero irme con Dios y experimentar ese gozo. Entonces, yo para esto llevaba un rato medicada de psiquiatra y tenía muchas pastillas para dormir de diferentes que pues unas no me habían servido, etcétera. Me tomé la que me tocaba y dije, bueno, pues me tomo más. Y empecé y me acababa paquetitos y agarraba de otra que tenía y me acababa el paquete y otra y otra. Terminaron siendo como más de 50 pastillas. Y me acuerdo que dije, bueno, yo creo que me puedo ir a dormir y seguro voy a despertar con Dios. Esa era mi idea. No pasó, evidentemente. Desperté en un hospital. Esos siguientes días de mi vida no me acuerdo. No tengo idea qué pasó. Estuve algunos días internada y al salir y no sé, cuando se fue el efecto de las medicinas, como que ya me dije, ¿qué hice? ¿No? O sea, no solo por mí, pero pues por mi futuro esposo, ¿no? Porque yo creo que faltaba un mes para nuestra boda. Es algo que a la fecha es bien difícil hablar, pero nuevamente Dios tenía otros planes para mí. Me dio una segunda oportunidad y también, o sea, después de todo eso, mi esposo aún así quiso casarse conmigo. Entonces nos casamos en febrero del 2020 y pues poquitito después, marzo, empezó la pandemia. Empecé a tomar mi relación con Dios muy en serio. Me empecé a enfocar muchísimo en eso. Empecé a hacer limpieza de todo lo que me estaba afectando. Me puse súper disciplinada a leer mi Biblia todos los días. Muchas áreas de mi vida empezaron a mejorar. Pero cuando queremos entregarle nuestra vida a Dios, cuando queremos realmente rendir nuestra vida a Él no quiere una parte, ni la mitad, ni esto sí, pero esto no. Él quiere todo de nosotros, Él quiere todo nuestro corazón. Y yo le estaba diciendo sí todo, pero esta parte de controlar mi alimentación, esta me la sigo quedando yo. Entonces, no estaba cediéndole el control a Dios en esa área.
aquí ya había pasado a una anorexia muy fuerte, aunado a ortorexia y vigorexia. Entonces, no comía casi nada. Lo que comía era esto, pero tenía que ser hiper ultra mega sano. Y hacía entre 1 y 2 horas de spinning al día. Claro que empecé a bajar y a bajar y a bajar y a bajar de peso. Ya mi nutrióloga y mi psiquiatra me decían, ya no puedes, o sea, ya no puedes. Si sigues, o sea, te vamos a tener que internar en una clínica para que te alimenten por un tubo en la nariz hasta el estómago, porque si a ti ahorita te da COVID, no la libras. Escuchar esas palabras fue un llamado de atención. Gracias a Dios también por ellos y porque me ayudó a escucharlos. Entonces, la verdad es que la oración. Siempre le pedí a Dios, Señor, ayúdame a verme como me ves tú. Ayúdame a verme a través de tus ojos. Porque como les digo, yo me veía de una forma que no era cierta. Entonces, muchas personas, muchas mujeres en especial, sufren de dismorfia corporal. Entonces ves una cosa en el espejo que no es la real, es una mentira del diablo. Y así estaba yo, y yo le pedía al Señor libertad también en esa área. Fueron así varios meses, casi todo el 2020. El 5 de agosto de ese año, esa fecha está aquí grabadísima, porque ese día yo lo llamé como mi éxodo. Ese día desperté con una mente y un corazón nuevo, renovados totalmente. Desperté y dije, yo no tengo ninguna depresión, yo no tengo ninguna ansiedad y no tengo ningún trastorno alimenticio. Yo soy hija de Dios y yo me veo como Él me ve, y lo que Él dice de mí es la verdad, y lo que me dice el mundo, me dicen los medios, me dice esa vocecita, que a final de cuentas esa vocecita son las puras mentiras del enemigo que estaban entrando y yo estaba aceptando. Todo eso dije, se va en el nombre de Jesús. Yo pongo un alto y soy sana. Ese día, ahí sí, fue una transformación sobrenatural, una libertad que no había sentido nunca. Me acuerdo que me vine de espejo ese día y no lo podía creer. Me veía como era yo en la vida real. Me veía, pude ver lo flaca que estaba ya. Ya no me veía lonjas que no existían, gorda por aquí, gorda por allá. Mi cuerpo, o sea, incluso física, médicamente, como se diga, yo ya no comía nada, solamente tomaba líquidos. Y a partir de ese día empecé a ingerir alimentos. Algo que no es fácil cuando llevas tanto tiempo con un cuerpo que simplemente ya no funciona porque ya no come. Se supone que es un ajuste y Dios dijo, no, tú puedes comer porque para eso estás diseñada y la comida es una bendición mía que yo te doy a ti. Entonces, a partir de ese día empecé a comer y mi cuerpo reaccionó normal, lo aceptó y pude volver a una vida normal con alimentos. Al poquito tiempo pude ir dejando las medicinas psiquiátricas y de verdad pude experimentar la libertad total en Cristo Jesús. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay nutriólogo, no hay libro de autoayuda, no hay nada que te pueda dar la libertad que solamente encuentras en Jesús. Yo lo busqué por años y años de mi vida. Más de la mitad de mi vida la estuve buscando. Claro que no la iba a encontrar en ningún lado, más que a los pies de Jesús. Y de repente, cuando el enemigo me ha querido lanzar ese dardo encendido y poner un pensamiento en mi mente sobre volver a dejar de comer, sobre pensar cosas o decir cosas sobre mi cuerpo, ya no hay manera de que vuelva a caer en esa trampa y en esa mentira. Porque el Espíritu Santo me mostró la verdad. Y como dice la palabra, la verdad te hace libre. Y es totalmente cierto. Mi vida es prueba de eso. Si tú estás pasando por algo así, yo
puedo entenderte 100%. Los trastornos alimenticios, la depresión, la ansiedad son cosas que no se le pueden desear a nadie, que claro que hay herramientas que ayudan. Habrá mucha gente que diga, ay, pues si crees en Dios porque tomaste medicina psiquiátrica. Esa fue una herramienta que Dios utilizó para sanarme. Así que no te dé vergüenza si es una ayuda que tú tienes, que no te dé vergüenza aceptar esa ayuda. Dios todo lo puede usar para nuestro bien. Y como te digo, si tú estás pasando por algo así, quiero que sepas que sí hay salida. Yo sé que en esos momentos parece que no, que sientes que tienes el mundo encima, que te estás asfixiando, que no puedes. Pero hoy vengo a decirte que sí se puede. Hay un hombre que te puede quitar todo eso y ese hombre se llama Jesús. Él te quita toda esa pesadez, toda esa depresión, toda esa ansiedad y a cambio te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo único que tienes que hacer es invitarlo a tu corazón a ser el Señor y Rey de tu vida. Si nunca lo has hecho o si quieres hacerlo nuevamente y comprometerte otra vez con Jesús, te invito a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y dile simplemente, Señor Jesús, el día de hoy quiero invitarte a que vengas a vivir a mi corazón. Señor, yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos los pecados que he cometido. Y te doy gracias porque viniste a esta tierra a vivir entre nosotros. Yo creo, Señor, que moriste en esa cruz, pero a los 3 días resucitaste, ganándole al pecado y a la muerte. Así que, Señor, el día de hoy te quiero entregar mi vida para que reines en mi corazón, desde ahora y para siempre. Amén. La palabra dice que si crees con el corazón y confiesas con la boca que Jesús es tu Salvador, entonces serás salvo. Y si es la primera vez que haces esta oración, quiero animarte a que sigas en este camino. De verdad, no vas a encontrar lo que Jesús ofrece en ninguna otra parte, con ninguna otra persona, en ninguna otra religión. Una relación verdadera, personal, con nuestro Señor Jesucristo es lo único que te va a sacar de cualquier problema por el que estés pasando. La respuesta siempre está en la cruz. Y abajo les dejo mi Instagram por si tienen alguna duda, comentario, si quieren saber un poquito más sobre Jesús, sobre cómo es todo esto, si hicieron la oración y dicen, ¿y ahora qué sigue? Déjenme un mensajito, un comentario, lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Creo que ya era el momento de compartirles este testimonio y así como este les podría dar muchos otros en diferentes áreas de mi vida, pero creo que ya era de compartírselos porque los tiempos en los que estamos viviendo están cada vez más complicados y yo sé que nuestro Señor Jesús viene pronto, así que los animo muchísimo a que pongan su fe en el Señor Jesucristo, que pongan su fe en Dios y van a ver la vida nueva que Él les da, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Todo lo que te pueda prometer el mundo y que creas que te va a hacer feliz es mentira. Eso normalmente nos deja vacíos o nos da una felicidad de 3 segundos y luego volvemos a buscar y a buscar, porque estamos diseñados para ser satisfechos únicamente por Dios. Entonces, me encantaría que también pudieras experimentar lo que yo y muchísimas personas hemos experimentado por la gracia de Dios. Así que cualquier cosita, aquí estoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.